Listo. Ok. Muy buenas tardes, soy el ingeniero Willy Melchor y vamos a dar inicio a la sesión número 5 del curso taller Especialización en Estructuras de Edificaciones. En la sesión anterior pudimos ver todos los comandos que tiene el ETABS para poder desarrollar más que todo el dibujo, ¿correcto? El dibujo de los elementos frame, de los elementos shell, ¿correcto? De las columnas, vigas, losas, placas, muros de contención, ¿ok? Podemos revisar si es que nos equivocamos, cómo corregirlo, utilizar diferentes comandos, añadir más grillas, añadir más histories, ¿correcto? Utilizar el One Store, el Similar Store, todo ello para poder practicar con rapidez nuestro dibujo. Ahora ya vamos a pasar en esta sesión a la parte ya más analítica, matemática, ¿no? Vamos a revisar lo que es un análisis sísmico estático, ¿ok? Y también un análisis sísmico dinámico, que es más que todo un análisis modal más un análisis espectral, ¿ok? Vamos a revisar todas esas denominaciones y tener un poquito más claro. Entonces vamos a empezar con revisar un poco lo que es la dinámica estructural, ¿ok? Que son los principios de la ingeniería estructural, ¿correcto? Bueno, vamos a iniciar con las diapositivas. ¿Y qué es la dinámica estructural? Bueno, esta forma parte de la mecánica estructural, en la cual se estudian los métodos de cálculo y se investiga el comportamiento de las estructuras ante cargas dinámicas. Estas cargas dinámicas pueden ser las de un motor en movimiento, pueden ser los autos o buses atravesando un puente, también el mismo viento para el puente también, o edificios altos, y lo más importante para nuestros temas, el tema del sismo, ¿no? El problema principal del análisis dinámico es determinar la ley del movimiento, ¿no? O la ecuación del movimiento, de su deformación, de sus fuerzas inerciales, de los desplazamientos dinámicos, de las fuerzas internas, comprobar si es que existe resonancia, así como también verificar la resistencia y rigidez del mismo sistema estructural. Todo eso contempla la dinámica estructural. En esta parte del curso yo les voy a explicar un poco los conceptos básicos de la dinámica estructural, las fórmulas. No vamos a hacer demostraciones, ¿ok? Les puedo dejar referencias de libros para que ustedes puedan estudiarlo a más detalle, ya que al ser un curso más práctico vamos a aplicar las fórmulas que se utilizan netamente o que utiliza más que todo el software, ¿ok? Este es un video del puente colgante de Tacoma Narrows en Estados Unidos. Fue inaugurado en 1940 y bueno, colapsó a los 4 meses después de que se inauguró. El problema que tuvo fue que colapsó y varios estudiosos en esas épocas hablaron siempre del efecto de la resonancia, ¿no? Que es simplemente que el efecto externo que le generaba un periodo de vibración era similar o era el mismo a la frecuencia natural que tenía el mismo puente, ¿ok? Es a raíz de que se habla esto de la resonancia. Y en ese tiempo era muy lógico que ocurriera eso. Por ejemplo, ¿dónde ocurre eso también? Cuando alguien canta con una voz muy aguda y esa vibración que generan las ondas de la voz pueden tener el mismo periodo que el periodo natural de una copa y esa puede reventar, ¿no? Prácticamente ese es el caso también. Pero varios estudiosos después dicen de que esto no fue así, de que esta resonancia no pudo haber hecho tanto daño, sino que tenía otras causas a las cuales le llamaban el flameo, que eran las ondulaciones que se generaban en la base de todo el puente, ¿no? Es por ello que les comenté, bueno, en sesiones pasadas, que el tema de resonancia en edificaciones no es poco probable que ocurra, ¿ok? Porque justamente que los mismos periodos se igualen, ¿no? Tanto el de la estructura como el del sismo, sería algo, no sé, algo difícil de ocurrir, ¿no? Eso sería. Bueno, como les decía, ¿no? La dinámica estructural estudia el comportamiento de las estructuras tanto en términos de desplazamiento, velocidad y aceleraciones de sus masas. Y sus principales propiedades dinámicas son su rigidez, el amortiguamiento y la masa. Todas estas variables van a generar la ecuación del movimiento, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, la propiedad, por ejemplo, de la masa es la de oponerse a la aceleración. La propiedad principal del amortiguamiento es oponerse a la velocidad. Y la propiedad principal de la rigidez
es oponerse al desplazamiento, ¿ok? Estas sumas de variables en la ecuación se va a igualar a una fuerza externa, ¿no? Esta fuerza externa que nosotros más adelante lo vamos a analizar como una fuerza de sismo, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser una fuerza de energía liberada por otro tipo de movimiento, ¿no? Pero bueno, hay que entender también que en edificaciones vamos a tener estructuras simples como estructuras muy complejas, y eso va a depender también justamente de su masa, su rigidez y su amortiguamiento que las compone. Para el análisis de dinámica estructural, lo que normalmente se hace es hacerla un poco más sencilla, separándolas. Vamos a tener, por ejemplo, sistemas de un solo grado de libertad como sistemas de múltiples grados de libertad. Uno de los conceptos claves es entender qué es un grado de libertad, ¿ok? Bueno, en principio podemos definirlo como un sistema mecánico que no tiene la capacidad de moverse, o sea que es prácticamente una estructura fija, ¿ok? Estas estructuras normalmente van a tener tres propiedades. Uno es su masa, ¿no? Que podemos calcularla en base a su peso dividida entre la gravedad. Otro es la rigidez, como estábamos viendo en la cuestión del movimiento. Y otra propiedad es el amortiguamiento, ¿correcto? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, este tanque cumple con esas propiedades. Si aceptamos que la masa de la columna es despreciable con relación a la masa del tanque mismo, ¿no? La parte que está en la parte superior. Entonces tendríamos arriba que es la masa M y la columna que sería el elemento que va a rigidizar la estructura, ¿ok? Todavía no vamos a ver el amortiguamiento, vamos a analizar las vibraciones que esto se generan solamente con la masa y la rigidez, y vamos a ir avanzando cómo eso se comporta ya con el amortiguamiento, y también lo que es el movimiento armónico, que también se le puede llamar un movimiento forzado, que es prácticamente la ecuación que más se asemeja a las estructuras de edificaciones sometidas a sismos. ¿Qué pasaría si yo a este tanque le doy unas condiciones iniciales? Por ejemplo, que simplemente cambie la masa de su posición unos centímetros hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué va a ocurrir? Lo más natural que ocurre en un sólido que es alterado de su posición, este va a tender a vibrar. Va a vibrar ciertas frecuencias que normalmente se le va a denominar frecuencias naturales o resonantes, ¿no? Cuando este movimiento sea excitado. Ahora, cada frecuencia natural, el sólido va a adquirir una determinada forma denominada forma modal, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir entendiendo poco a poco. Ese movimiento vibratorio o oscilatorio, como quieras llamarlo, es uno de los movimientos más importantes que existen en la naturaleza. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo es oscilatorio. Un cuerpo en el extremo de un resorte estirado, una vez que ésta se suelta, también comienza a oscilar, ¿cierto? ¿Recuerdan sus clases de física? De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el movimiento armónico simple, debido a que, además de ser el movimiento más simple de escribir las matemáticas, constituye una aproximación muy cerca de muchas oscilaciones encontradas en la naturaleza. Por ejemplo, los edificios que están construidos en base a pórticos de vigas y columnas, lo ideal en la dinámica es tratar de idealizar estos edificios, ¿okay? Esto normalmente nosotros lo vamos a llamar como un péndulo invertido, ¿no? El péndulo normal es el que va a oscilar en la parte de hacia abajo. Esto lo convertimos en un péndulo invertido, al cual se le va a generar una fuerza en su masa, la cual va a hacer que ésta desplace, ¿ok? Y en vez del resorte que teníamos, vamos a reemplazar por la elasticidad transversal. Esa elasticidad es la rigidez, y se va a determinar siempre a partir de esta deflexión que va a ser ocasionada por esta fuerza. Entonces, lo que yo quiero llegar es que entienda que los pórticos estructurales de las edificaciones lo vamos a idealizar de estas maneras. Como pueden ver, las masas las vamos a concentrar arriba, que es parecida, es como si fuese el peso del techo, ¿no? Y de la edificación, ya que en una edificación lo que más va a pesar es el techo, ¿okay? Si lo comparamos con el peso de las columnas, justamente estas son las que se vuelven despreciables. ¿Y por qué creen que les digo que la masa de las columnas puede ser despreciable en comparación de la losa? A ver, miren, ¿se acuerdan cuando hablábamos en el metrado que un metro cuadrado de edificación aproximadamente está en 1 tonelada, ¿no? 1 tonelada por metro cuadrado, ya lo vimos en predimensionamiento. Estamos hablando de 1000 kilos, ¿ok? Entonces, si tenemos una losa aligerada normal, estas losas, según la E020, pesaba 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? Esta es carga muerta, más el contrapiso 100, más la tabiquería, pongámosle 100, estaríamos hablando de 500 kilogramos por metro cuadrado de carga muerta.
Si es una vivienda, la carga viva, estaríamos hablando de 200, ¿correcto? Solamente 200, la carga viva. Ahora, el peso de la edificación está conformado por unos factores. Estos factores normalmente es 1.4 de la carga muerta, vamos a poner acá, 1.4 de la carga muerta sería por 500, más 1.7 de la carga viva. Este es el peso de la edificación que se considera en el diseño. Estamos hablando de 1000 kilogramos por metro cuadrado. O sea, 1 tonelada. Y la masa de las columnas, como les repito, se le considera que es un poco despreciable en base a la masa de la losa. ¿Okay? Por eso es que normalmente nosotros podemos idealizar estas edificaciones, las podemos idealizar concentrando las masas y su rigidez a una distancia L. Entonces, así vamos a tener unos sistemas de masas y resortes, ¿okay? De masas y rigideces. Cuando les hablaba de la frecuencia natural de vibración, nosotros podemos calcularla con esa fórmula, ¿no? Es la raíz de la inercia dividida entre la masa. ¿Y el periodo de vibración qué es? Bueno, es 2pi sobre la frecuencia. O sea, 2pi por raíz de la masa sobre la inercia. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo mayor masa, la frecuencia con la que va a vibrar va a ser menor, pero el periodo de vibración va a ser mayor, ¿no? Es inversamente proporcional. Lo mismo pasa con la rigidez. Si yo lo hago más rígido, la frecuencia va a ser mayor y el periodo de vibración va a ser menor, ¿no? O sea, ese movimiento oscilatorio, el ciclo que va a demorar que una estructura regrese a su posición, ¿no? Desde las condiciones iniciales que una las pueda dar. Pero ya desde el punto de vista estructural, lo que más nos va a interesar es el periodo de la estructura. ¿Ok? Acuérdense, el periodo de la estructura. Y estos datos los podemos también obtener desde los softwares. Pero antes de ello vamos a analizar los diferentes tipos de movimientos vibratorios. Acá les muestro un videito con lo cual podemos entender un poquito más lo que es el periodo de vibración. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este, y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa, y entonces pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo, las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar
lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual, pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. Regresando a esta fórmula, a la ecuación del movimiento. Tengo presente esta fórmula, ¿ok? Porque vamos a revisarlo en los diferentes tipos de vibración y amortiguamiento que le podemos generar. La masa está multiplicada por la aceleración, ¿no? Que es la derivada de la velocidad sobre el tiempo, o la doble derivada de la posición sobre el tiempo. ¿Ok? Recuerden un poquito de su matemática. Más el coeficiente de amortiguamiento C, está multiplicado por la velocidad, o la derivada, la primera derivada del desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Más el coeficiente de rigidez por el desplazamiento, y esto igualado a una fuerza externa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de vibración libre, estamos hablando de que no tenemos fuerza externa, ¿ok? Y que no hay un sistema de amortiguamiento que lo puede tener. Simplemente vamos a tener su masa por la aceleración, más la rigidez por el desplazamiento. Acá tendríamos, ¿no? Esta sería la ecuación del movimiento, ¿no? Solamente quedaría la masa por la aceleración, más la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Como lo repito. Bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay que entender un poco los números. Van a existir unas condiciones iniciales de posición y de velocidad, ¿ok? Esta posición nosotros vamos a considerarle acá un desplazamiento cualquiera, ¿ok? Y se va a soltar el elemento y va a empezar a oscilar por esta parte de acá. Esta distancia que tenemos de oscilación se le llama amplitud. Es la distancia máxima con la cual se va a mover el sistema. Y el tiempo que va a llegar desde un punto hasta su posición inicial, justamente este es el periodo, ¿no? Este es el periodo. Que podemos sacarlo, ¿no? 2pi sobre la frecuencia natural. ¿Y esta frecuencia natural cuál es? La raíz de la rigidez por la masa, ¿ok? O sea, si tenemos estos datos, tenemos el peso de la edificación, podemos calcular la rigidez debido a su inercia, podemos calcular el periodo natural del sistema, ¿ok? Con lo cual va a estar vibrando. Esta ecuación del movimiento se puede calcular utilizando ecuaciones diferenciales, ¿no? Esta es la solución. La posición en cualquier lugar del tiempo, va a ser la posición inicial, ¿no? A la cual le hemos sometido, multiplicado por el coseno de la frecuencia natural por el tiempo, ¿no? El factor, justamente el tiempo es este de acá, ¿no? La ecuación en base al tiempo, más la velocidad inicial dividida entre la frecuencia natural multiplicada por el seno de la frecuencia natural por el tiempo, ¿no? Esta es la ecuación matemática de este movimiento de vibración libre que no tiene amortiguamiento, ¿ok? ¿Está claro? Entonces tenemos como conceptos esto de acá, ¿no? Principalmente, el periodo natural. Entonces tenemos claro que esta propiedad solamente va a depender de su masa y de su rigidez. O sea, simplemente el hecho de existir, ¿correcto? Acá no aplica nada del sismo ni nada. O sea, todas las estructuras físicas van a tener un periodo de vibración natural. Por ejemplo, si tuviésemos dos sistemas de grados de libertad, ¿no? De un solo grado de libertad, y que tengan la misma masa, el que sea más rígido de los dos va a tener la frecuencia natural más alta, y por ende el periodo natural más corto, ¿no? O sea, más rígido, su periodo natural va a ser más corto. En edificaciones, cuando veamos, ¿no? En el ETAPS, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos para una misma estructura diferentes tipos de sistema estructural, ¿no? En uno va a ser aporticado y en otro va a ser, por ejemplo, dual o muros de concreto armado. Ya sabemos que estos muros son más rígidos que el sistema aporticado, por ende va a tener un periodo mucho menor, y el sistema aporticado un periodo más largo, ¿ok? Eso hay que entender más que todo, la flexibilidad, la rigidez que va a tener el cuerpo natural.
antes de someterle a una acción de sismo. Entonces, con los resultados que nosotros podamos analizar del mismo programa, vamos a ver si es que nuestro planteamiento estructural se está comportando de una manera rígida o de una manera flexible, simplemente con analizar sus periodos de vibración. Bueno, en este caso estamos suponiendo que el sistema es lineal, ¿no? Las propiedades de vibración son independientes del desplazamiento y de la velocidad inicial. Lo más común que podamos ver en edificaciones es que estos periodos estén más o menos en la relación del 10%, o mejor dicho, en el factor de 10 en base a la cantidad de pisos. Por ejemplo, si tengo una edificación de 20 pisos, es muy probable que yo tenga un periodo de vibración más o menos de 2 segundos, ¿no? 20 entre 10, 2 segundos. Si tengo de 16 pisos, como es nuestro caso, tendríamos un periodo de vibración más o menos de 1.6, ¿no? Eso sería el rango. Si fuese mucho mayor de 1.6, supongamos que sea 1.7, 1.8 o 2, quiere decir que la estructura es más flexible. No de lo normal, sino de lo más característico. Por ejemplo, y si fuese menor, al revés, si no fuese de 1.6, si no fuese de 1, es que la estructura está siendo más rígida, ¿no? El periodo de vibración va a ser más corto. ¿Ok? Otro tipo de vibración es la de vibración libre viscosamente amortiguada. Bueno, un sistema amortiguado es un sistema que va a disipar energía. Esta disipación lo realizan cuando empiezan a vibrar. Supongamos que tengamos un pórtico. Este pórtico lo movemos de su posición inicial, ¿no? En la parte de la masa, en la parte de arriba. Y colocamos un acelerógrafo. Vamos a notar de que este pórtico va a empezar a desplazarse, pero esta aceleración va a ir disminuyendo en el tiempo. La energía depende de la aceleración, ¿cierto? Entonces esta energía se va a ir disipando hasta llegar a un momento ya donde ya no va a haber ninguna clase de movimiento. Esa disipación de energía va a depender mucho del material, ¿no? Un material más resistente, más rígido, va a disipar la energía más rápido, ¿no? La vibración va a ser menor en el corto tiempo. Entonces, si a un pórtico se le aplica energía para desplazarlo, la misma estructura, al tener mecanismos de disipación, va a hacer de que esta energía se vaya perdiendo en el tiempo. Y esto ocurre normalmente por la fricción interna de los mismos materiales. También puede ser por las conexiones en estructuras metálicas, como el sistema empernado. Podría ser también el agrietamiento de las mismas fallas que surge la misma edificación. Y también del empotramiento al suelo, ¿no? De la edificación, cómo se empotra hasta el suelo. Va a depender si el suelo es blando o rígido. Entonces, aunque el sistema amortiguado de una estructura real depende de estos varios mecanismos que hemos estado hablando, un enfoque matemático y más práctico consiste en idealizarlos mediante el amortiguamiento viscoso equivalente, así como vemos en la gráfica. Entonces, una vibración libre viscosamente amortiguada, ¿no? Bueno, vamos a tener la masa, vamos a tener la rigidez y este coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Como no tenemos ninguna fuerza externa, esto es 0. Si dividimos esto entre m, vamos a tener estas fórmulas, ¿ok? Y acá vamos a tener nuevos valores. Acá vamos a hablar ya de la razón de amortiguamiento crítico, que es este factor de acá. Acá lo vamos a ver, ¿no? Bueno, para que ocurra ello, primero igual tenemos que dar una condición inicial, ¿no? Un desplazamiento cualquiera con una velocidad 0, o sea, lo soltamos simplemente, ¿no? Y esto va a empezar a oscilar. Este sistema no amortiguado sería este de acá, ¿no? El que viene por acá, que es el que hemos visto hace poco. Y una estructura que va a ser amortiguada va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo, ¿ok? Esta fracción o razón de amortiguamiento va a depender de la división del coeficiente de amortiguamiento entre el coeficiente de amortiguamiento crítico, ¿no? Que es 2 veces la masa por la frecuencia natural, que también puede ser 2 veces la rigidez entre la frecuencia natural, ¿ok? Vamos a tener que este factor llamado psi, ¿no? Va a tener ciertos rangos. Por ejemplo, si este psi nos sale un valor numéricamente igual a 1, ¿no? O sea, quiere decir que el coeficiente de amortiguamiento es igual al coeficiente crítico de amortiguamiento. Esto simplemente con el tiempo, ¿no? Se va a disipar, ¿no? Rápidamente. Y si es mayor que 1, ¿no? Mayor
va a ocurrir un sobreamortiguamiento. Esta es la gráfica. Y si es menor que 1, un subamortiguamiento, que es lo más común que ocurre. ¿Qué quiere decir? Cuando el psi es igual a 1 o mayor, no va a oscilar, ¿no? Simplemente va a regresar a su posición de equilibrio sin hacer ninguna oscilación. El amortiguamiento CCR, ¿no? O amortiguamiento crítico, es el valor más pequeño de C y es el que va a inhibir por completo la oscilación. Va a representar una línea divisoria entre el movimiento oscilatorio y no oscilatorio, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, los edificios, los puentes, presas, ¿no? Cualquier tipo de estructuras, siempre van a ser sistemas subamortiguados. ¿Qué quiere decir? Que el C va a ser menor que el C crítico. Siempre, siempre, ¿ya? Eso tenganlo en cuenta. Normalmente su fracción de amortiguamiento es menor que 0.1 todavía. ¿Eso qué quiere decir? Que todas estas edificaciones siempre van a oscilar, ¿no? Eso hay que tener claro. Ahora me podría preguntar, ingeniero, ¿y existen estructuras sobreamortiguadas? No muchas, pero se podrían generar mecanismos, por ejemplo, las puertas, cuando se cierran, estas puertas tipo vaivén o las puertas de seguridad, que tú abres y corre y empieza a detenerse lentamente y se cierra, ¿no? Ese es un sistema sobreamortiguado. Los sistemas de absorción de los choques de autos también, ¿no? Aunque igual deben tener un factor de amortiguamiento, tal vez mayor que 0.1, ¿no? Pero igual, no creo, la verdad. Entonces nosotros vamos a resolver la ecuación diferencial de los sistemas subamortiguados, que es lo que nos interesa, ¿ok? Cuando el coeficiente es menor, el coeficiente sí es menor que 1. Como les decía, ¿no? Todas las edificaciones que nosotros estudiamos siempre van a estar en el subcrítico, ¿no? Menor que 1 el phi o el coeficiente de amortiguamiento menor que el coeficiente crítico. Para efectos sísmicos en edificios, normalmente las normas nos van a exigir un 5%. Tenganlo en cuenta, porque esto también se ve en el ETABS. En el ETABS también nos pide cuánto va a ser nuestro factor de amortiguamiento, ¿no? Si nosotros no conocemos este tema y simplemente colocamos cualquier valor o lo cambiamos, podremos estar incumpliendo alguna norma, ¿ok? Lo bueno que el ETABS a veces te lo pone ya como defecto, ¿okay? Lo vamos a ver cuando abramos el software. Bueno, esta es la gráfica del sistema amortiguado, donde se ve que se va disipando, y miren, esta gráfica es un sistema amortiguado, que es esta fórmula, ¿no? El seno más el coseno, ¿no? Con los factores iniciales, ¿no? O condiciones iniciales, pero va a estar multiplicado por un factor logarítmico. Este factor logarítmico es este de acá. Ya sabemos qué datos son estas fórmulas, el phi y la frecuencia natural. Esta es la que va a permitir, ¿no? Identificar las crestas donde va a ir disminuyendo el movimiento de vibración. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, este phi también se calcula con esta fórmula. ¿Ok? La frecuencia natural, pero esta sería la frecuencia natural de vibración. La frecuencia natural de vibración va a ser igual a la frecuencia natural de edificación multiplicado por la raíz de 1 menos phi al cuadrado. Y el periodo natural también de vibración, ¿no? Estarían en la misma relación. Ahora, se entiende que las edificaciones, miren, tenemos por ejemplo un tipo de vibración con un psi de 2%. Vamos a tener varios momentos oscilatorios, ¿cierto? Si lo aumentamos a 5%, va disminuyendo. A 10%, 5. Y a 20%, 3, ¿no? 3 oscilaciones, 4 oscilaciones, nada más. Entonces va a llegar un momento que si el phi aumenta 30, 40, 50%, justamente lo que habíamos en la perspectiva anterior, a 100%, ¿no? O a 1, no va a oscilar, ¿no? No va a oscilar. Ahora, también se ve que mayores a 20, prácticamente pareciera que no va a oscilar tampoco, ¿no? Entonces, es lo que pasa, como decía, las edificaciones normalmente podrían llegar hasta 20%, pero las normas lo trabajan siempre con 5%. Ahora, miren, por ejemplo, reemplacemos con 20% acá.
en esta forma nada más. 20% al cuadrado, ¿no? 400%, no, sería 0.2 al cuadrado sería 0.04, ¿correcto? 1 menos 0.04, 0.96. Raíz a 0.96 va a salir 0.90 y tanto, o sea, no hay mucha diferencia entre estos valores. Si vemos acá en la gráfica, miren, el periodo natural con el periodo natural de vibración, no hay mucha la diferencia, ¿no? Entonces, imagínense un factor mucho mayor, mayor a 20. Serían prácticamente iguales, por eso que no se considera. Esto lo digo simplemente para que tengan en cuenta esto. Esto nosotros le llamamos, en el TAP le llamamos el damping, ¿ok? El damping, pero en sí es la fracción del factor de amortiguamiento, ¿ok? Damping se escribe así, ¿no? Dumping. ¿Ok? Ahora vamos a analizar cómo estos sistemas de gravedad responden hacia excitaciones armónicas y periódicas. Esta respuesta de los sistemas de grados de libertad ante una excitación armónica es un tema bien clásico en todo lo que es la dinámica estructural. Más que todo porque estas excitaciones o fuerzas externas se encuentran en los sistemas de ingeniería, como son las máquinas rotatorias, entre otras. Este tipo de análisis nos pueden proporcionar una visión de la forma como el sistema va a responder hacia otro tipo de fuerzas. Este tema de la vibración armónica forzada, ¿no? Es una vibración forzada pues se la está ejerciendo, ¿no? Tiene un montón de aplicaciones de todo lo que es la ingeniería sísmica, ya sea para la evaluación experimental, para ver la fracción del amortiguamiento, con los disipadores, el aislamiento sísmico. Entonces vamos a analizar primero la vibración armónica de sistemas no amortiguados. ¿Okay? Simplemente se le va a colocar una fuerza armónica P, el cual vas a tener un P sub 0, que va a ser la amplitud, y su frecuencia W, ¿no? que va a ser una frecuencia de excitación o frecuencia de forzamiento. ¿Okay? No es la misma frecuencia natural de la estructura, sino es una frecuencia de esta misma fuerza. En nuestro sistema de un grado de libertad, bueno, tenemos la masa y solamente la rigidez, ¿no? Ya no tenemos el constante de amortiguamiento, pero ahora sí le vamos a colocar una fuerza externa. Esta fuerza externa va a ser de manera cíclica, o sea que va a tener un periodo y una frecuencia de vibración. Esta frecuencia no tiene nada que ver con la frecuencia natural, ¿no? O sea, a esta frecuencia natural de vibración no tiene nada que ver, ¿ok? Es algo externo. Esta es la ecuación del movimiento, ¿no? Como digo, es la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento igual a la fuerza inicial por el seno de WT, ¿no? Vamos a tener igual unas condiciones iniciales para colocarlas acá, por ejemplo, y vamos a soltar la estructura. Para la solución de esta ecuación, con diferenciales vamos a obtener esto, todo esto, ¿no? Va a ser la suma de tres valores. Esta parte de acá, que es la distancia inicial por el coseno de WT por el tiempo, más esta parte que es la parte transitoria, ¿no? Si vemos acá, más el estado estacionario, ¿no? Toda esta fórmula de acá nos va a dar esta gráfica, pues, ¿no? Esta de acá. Prácticamente la amplitud va a depender de esta respuesta estacionaria, ¿no? La que está por acá. ¿No? Esta amplitud se va a ir moviendo en el tiempo en base también a esta respuesta estacionaria, ¿ok? Ahora veamos la vibración armónica con amortiguamiento viscoso, ¿ok? Simplemente es justamente la primera ecuación que vimos al inicio de clases, ¿no? Donde ya estamos incluyendo el coeficiente de amortiguamiento, ¿ok? Bueno, este es un tema un poco más que todo de cálculo, ¿no? De análisis matemático, donde vamos a poder demostrar y cuantificar las fórmulas con las cuales se trabajan para ese tipo de movimientos, ¿no? Igual se va a considerar unas condiciones iniciales acá y se va a soltar, ¿no? Pero se va a soltar ya adicionándole esta fuerza, ¿no? Esta fuerza armónica que tiene una frecuencia constante, ¿no? Una frecuencia constante que va a variar en el tiempo, ¿no? Esta ecuación que se va a formar acá, de esta gráfica, como se dan cuenta, va perdiendo amplitud en el tiempo, va disipando energía.
Esta es la ecuación que tiene que tiene mayor similitud a lo que causa el sismo en las edificaciones, ¿no? Vamos a tener una parte transitoria y una parte estacionaria, ¿ok? Acá están las fórmulas, como ven acá es una función exponencial. En la parte transitoria va a depender de la frecuencia natural amortiguada y en la parte estacionaria de la frecuencia natural. Estas letras A, B, C, D simplemente es para un poco resumir la fórmula, ¿no? Porque si se dan cuenta es mucho mayor, ¿ok? Todos los factores ya lo hemos visto anteriormente. Tenemos la fuerza inicial, la rigidez, las frecuencias naturales, ¿correcto? En resumen, podemos observar que la solución, por ejemplo, de la vibración libre sin amortiguamiento, ¿no? Es un sistema de caso idealizado, ya que la fricción existe en todos los sistemas físicos independientemente de lo pequeño que puedan ser, ¿ok? Eventualmente en un sistema real la vibración libre se disipa, no como sucede en la expresión matemática, y al final solamente se conserva la vibración forzada del estado permanente. Y cuando hablamos de términos transitorios o constantes, normalmente es porque el carácter del término transitorio depende de las condiciones iniciales del movimiento, ¿no? O sea, lo que nosotros leemos, la fuerza inicial o la posición inicial. Mientras que las vibraciones del estado constante son independientes de las condiciones iniciales y están en función de la fuerza y de los parámetros del sistema. Entonces, ya conociendo todos estos temas, vamos a estudiar el movimiento en la base, ¿no? Porque el sismo nosotros sabemos que no es una fuerza que se va a colocar en la parte superior del techo, ¿no? Es una reacción en base a un impulso o un movimiento generado por el suelo, ¿no? Y que ese viene generado por el terremoto. En este caso vamos a decir que el sistema es excitado por la cimentación. Entonces debemos hallar una expresión o una fórmula que nos proporcione una medida de la interacción entre la base y el sistema, ¿no? O sea, en este caso nuestra edificación. Ver cómo las fuerzas dinámicas se transmiten en una o en otra dirección. Entonces vamos a revisar cómo es la respuesta sísmica a estos sistemas lineales, ¿ya? De un grado de libertad. Bueno, una de las aplicaciones más importantes en la teoría de la dinámica estructural es el análisis de la respuesta de las estructuras, ¿ok? Más que todo a los movimientos causados por los terremotos. Ese tipo de respuestas pueden ser para sistemas lineales o sistemas no lineales, hasta sistemas inelásticos. Esto debido a que los sismos son los que más daño causan a las estructuras. Para ello vamos a tener que tener claro lo que es el espectro de respuesta, ¿no? El espectro de sismo con el cual vamos a diseñar. En la ingeniería estructural, la variación en el tiempo de la aceleración del terreno es la forma más útil de definir el movimiento del terreno durante un sismo. Así, para una aceleración de terreno dada, el problema a resolver se define por completo para un sistema de grado de libertad con propiedades que ya conocemos, ¿no? Como es la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Nosotros, para poder registrar el movimiento de un terreno durante un sismo, tenemos diferentes instrumentos. Tenemos el sismógrafo y el acelerógrafo. Este último, aunque no registra de manera continua todos los sismos, pero se activa cuando llegan las primeras ondas de sismo. Nosotros necesitamos tener registros continuos de cientos de tales instrumentos para poder tener mayor información, ¿no? Lo ideal siempre va a ser que tengamos muchas estaciones instrumentadas antes de un sismo para poder registrar los movimientos del suelo. Y como sabemos, estos sismos no sabemos con exactitud cuándo ni dónde se van a producir. Y a veces los presupuestos limitados para poder instalarlos, hacerles sus mantenimientos, ¿no? A veces no es posible poder tener todos estos registros en la región. Pero por suerte acá en nuestro país, en los últimos años se han estado instalando acelerógrafos por cantidad, y más que todo con la colaboración de las universidades que tienen facultad de ingeniería civil. Esto ha sido tomado por liderazgo parte de la UNI y el SISMIC, ¿no? Y han empezado coordinando con las demás universidades a través de del mandato del ingeniero Alba. Por suerte tuve la oportunidad de llevar un curso de mecánica de suelos con fines de cimentación. Bueno, y esperemos que esto siga, ¿no? Que se siga manteniendo, como les digo, no sabemos dónde va a caer el sismo y es bueno estar preparados, poder conocer estos movimientos. Y ahorita la norma actual, la E030 de sismo resistente, también para diferentes tipos de proyectos ya están exigiendo, por ejemplo, ¿no? En el artículo 50, una estación acelerométrica es un espacio seguro con un área adecuada que contiene un sensor triaxial de aceleraciones.
un sistema de registro, almacenamiento y transmisión de la señal desde el punto de registro al centro de procesamiento. La estación debe poseer las condiciones apropiadas para el correcto registro de las vibraciones sísmicas, control del tiempo y energía eléctrica estable y segura. ¿Okay? O sea, no puede estar en cualquier lugar. Las estaciones acelerométricas son provistas por el propietario y deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, conforme al documento de especificaciones técnicas para registradores acelerométricos y requisitos mínimos para su instalación, operación y mantenimiento. Si ustedes tienen algún proyecto, ¿no? O un arquitecto les manda a hacer un proyecto, por ejemplo, de una edificación con área techada mayor o igual a 10.000 metros cuadrados, o en edificaciones con más de 20 pisos, nosotros debemos recomendarles a los arquitectos que consideren en su proyecto esta estación acelerométrica, ¿no? Que es un cuartito de 2x2, simplemente, donde vamos a tener acá un dado de apoyo y acá se va a instalar el equipo, ¿no? El acelerómetro. También nos dice para edificaciones con aislamiento sísmico. ¿Y esto es por qué? Para poder tener mayor información en el futuro, ¿no? Estamos en un país altamente sísmico y es bueno saber, conocer todos los suelos de nuestra región. Por ejemplo, nos dicen que en este tipo de edificaciones no solamente debemos colocar en el piso, ¿no? En la parte inferior, sino también en otra adicional en la azotea. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de proyectos de gran magnitud, ¿no? Si alguna vez están inmersos en este tipo de proyectos, van a tener que ver todo ello, ¿no? No solamente en los planos, sino también en la instalación del proyecto. Los parámetros de mayor interés que vamos a obtener de estos acelerogramas son las intensidades sísmicas, ¿no? Estos se obtienen determinando los efectos que el terremoto ocasiona sobre la naturaleza. Se estima cualitativamente los daños producidos en las construcciones o cómo el ser humano lo ha percibido. Durante el tiempo ha habido bastantes tipos de escalas que han utilizado para poder medir estas intensidades. La más conocida que nosotros manejamos es la de Mercalli, ¿no? La que se usa más acá en Latinoamérica, en Estados Unidos. Pero hay varias que existen. Y hay una que utilizan en Europa, si no me equivoco, es la EMS 98. Ahora, todas las que aparezcan o todas las que existan se parecen, están por ahí, la verdad que no es mucha la diferencia, ¿no? Pero siempre utilizamos la de Mercalli modificada. Ahora, estas mediciones normalmente son empíricas y subjetivas, porque va a depender mucho de cómo evalúa o interpreta la percepción que se tuvo en base al sismo, ¿no? No es un cálculo numérico que se va a obtener ni nada, porque normalmente se refiere al nivel de daños que afectan a las construcciones. Los daños que se encuentran van a ser, depende de la magnitud del sismo, los efectos en el sitio, ¿no? La geología, suelos, topografía, tipo de construcción, material que se empleó, la antigüedad de la construcción, hasta la mano de la obra que la ejecutó. O sea, son varios factores que pueden interpretarse para obtener una intensidad. Hay que tener claro que no existe una relación directa entre la intensidad y la magnitud, así como tampoco la intensidad con la aceleración máxima del suelo, ¿ok? Normalmente los niveles de daños de las construcciones son mostradas en mapas de áreas afectadas. En estos mapas han trazado unas líneas, así como podemos ver en el primer mapa, ¿no? Esas llamadas isocistas, que definen zonas de similar intensidad sísmica, como se podría decir, o un similar nivel de daños. Y estos mapas se van actualizando con el tiempo, ¿no? Porque de hecho los sismos o los daños que ocurran van a ir variando. Este nivel o esta escala va a ir variando también dependiendo de los tipos de construcción que tengamos. Una construcción ahorita de acá a 50 años va a ser antigua y posiblemente pueda colapsar, ¿no? Ya sería un nivel de daño mayor todavía, ¿no? Destrucción total, ¿no? Tenemos hasta la escala número 12, desde la escala número 1, que no se ha sentido, ¿no? Más que por algunas personas en circunstancias especialmente favorables, ¿no? Complicado. Bueno, acá tenemos la ecuación del movimiento, ¿no? Acá vamos a ver que tenemos un nuevo factor. Este factor es el menos UG, que sería la aceleración del terreno, ¿no? En sentido contrario. Esta aceleración del terreno es la que le va a generar, primero, un desplazamiento a toda la estructura, lo cual va a hacer que ésta se deforme. Si vemos ahí la fórmula, vamos a darnos cuenta que este sistema solamente depende de la frecuencia natural, o en todo caso de su periodo natural, y de su fracción de amortiguamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuviésemos dos sistemas que tengan los mismos valores de periodo
y su factor de amortiguamiento van a tener la misma respuesta de deformación, así estos sean de diferentes tamaños, o sean más rígidos o más flexibles que el otro, ¿no? Es lo que dice la fórmula, ¿no? Eso hay que entenderlo. Es por eso que es importante analizar el periodo de nuestra edificación, ¿ok? Yo, antes de revisar algún cálculo o análisis estructural, lo primero, cuando yo hago mi planteamiento estructural, ¿no? Desde el AutoCAD, ¿no? Planteo mis columnas, mis vigas, lo primero que voy a ver en el ETABS, ¿cómo es su periodo? Si estamos en el rango, no estamos yendo muy flexible, muy rígido, muy alto, muy bajo. Empezamos a ver los resultados. Ahora, nosotros sabemos que la aceleración del terreno durante un sismo puede variar irregularmente, que se hace complicado resolverlo de manera analítica, ¿no? Esta ecuación del movimiento prácticamente es difícil de resolverse, ¿no? Por más que tengamos la ecuación y todo. Entonces, para ello lo que se necesitan es hacer otro tipo de cálculos. En ese sentido, nosotros lo que vamos a buscar son resultados de cómo esta estructura responde hacia los sismos. Y tendríamos que ver diferentes tipos de sismos, cantidad de sismos para poder analizar, ¿no? Entonces lo que vamos a ver cómo es el movimiento de la Tierra y cómo es la respuesta de una edificación ante un sismo. Bueno, ya tenemos que haber un desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento va a generar una deformación al sistema, porque la masa se está moviendo con respecto al terreno. Ahí lo que se va a generar van a ser fuerzas internas que se van a relacionar linealmente. Y es lo que nos va a interesar, porque vamos a tener que revisar ahí las fuerzas internas, como son la flexión, los esfuerzos de las cortantes, ya sea en las vigas, columnas. Es por ello que es importante conocer el desplazamiento total de la masa. Con esto también vamos a poder ver cuánta separación mínima necesitamos, ¿no?, entre los edificios para poder impedir que se golpeen y estas puedan fallar. Como pudimos ver en las sesiones anteriores, una colisión por falta de junta sísmica causa demasiados daños en los edificios. Y eso es casi en todos los sismos, porque casi todas las edificaciones no respetan la junta sísmica. Entonces, esa ecuación del movimiento que hemos visto, si bien no podemos resolver analíticamente, si tuviésemos los resultados, por ejemplo, de desplazamiento, sí podríamos obtener a través de integraciones las gráficas de velocidades o de aceleraciones, que es lo que más nos va a interesar, ¿ok? Por ejemplo, en esa gráfica tenemos la respuesta de deformación, ¿no? La respuesta de los desplazamientos que se ha generado por un sismo para diferentes periodos y diferentes factores de amortiguamiento. Ahí vemos, por ejemplo, en la gráfica que para diferentes periodos, ¿no?, la amplitud se va haciendo mayor, ¿correcto? Esa es la gráfica de la izquierda. Y en la de la derecha podemos ver que a mayor factor de amortiguamiento, ¿no?, la amplitud va a disminuir, ¿ok? Es prácticamente al revés. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que vimos que en las gráficas anteriores de los movimientos, si ese factor de amortiguamiento crecía mucho mayor ya del 20%, prácticamente ya no se iba a notar el movimiento oscilatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco lo que es el movimiento de tierras. Y estos sismos que vienen a través de estas ondas P principales, ¿no?, y ondas S, van a ser totalmente diferentes, tanto en amplitud, frecuencia, magnitud e intensidad, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? Un sismo que ocurre ahorita no va a tener los mismos datos que sea de acá unos años, ¿no? Así sea en el mismo lugar. Todos los sismos son bien variables. Vamos a tener sismos con mayor amplitud, otros con menor amplitud, y los daños también van a ser diferentes. Podría ser que uno de baja frecuencia tenga más daños que otro con mayor frecuencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de tener todos estos registros y estadísticas, ¿no?, de los sismos que han ocurrido en todo el tiempo de la historia, ¿no? Lamentablemente no podemos tener sismos de hace 500 años, que justamente es el sismo que nosotros queremos. Es por ello que ya hace bastantes décadas se está tratando de tener bastante información, ¿no?, para poder tener alguna forma de respuestas mejores en el futuro. Por ejemplo, este es un registro de un sismo X, ¿ok?, donde vamos a poder ver estos datos. Nosotros podemos obtener infinidad de datos con los acelerogramas, pero siempre vamos a necesitar los principales, que es las aceleraciones, las velocidades y los desplazamientos, ¿ok? Y de esto vamos a tratar de buscar siempre
el factor más alto, ¿no? Por ejemplo, de acá, de esta respuesta del terreno, ¿no? Vamos a tener de que justamente acá la aceleración máxima fue 0.319 G. ¿Qué es este G? Es la gravedad, ¿ok? Este sería el punto máximo. Y en la historia de velocidades, acá, ¿no? 13.04 pulgadas sobre segundo. Y en desplazamientos, 8.40 pulgadas, ¿no? Entonces siempre en todos los acelerogramas los resultados que vamos a analizar van a ser siempre los puntos, ya que con estos puntos vamos a generar un espectro de respuesta. ¿Y qué es un espectro de respuesta? Bueno, esto es un poco complicado para entender, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. A ver, por favor, presten atención. Bueno, un espectro de respuesta es una gráfica que resume la respuesta máxima de todos los posibles sistemas de un grado de libertad a un componente particular del terreno, de diferentes periodos, pero de igual fracción de amortiguamiento ante una misma excitación. Si yo tuviese un sistema de un grado de libertad con un periodo de 0.5 y un coeficiente de amortiguamiento de 2%, y yo le aplico este sismo ocurrido, ¿no? Este sismo, un sismo X, me va a generar este espectro de respuesta, donde vamos a tener que el desplazamiento máximo va a ser 2.67 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo le meto este sismo a mi estructura y me va a generar una gráfica de desplazamiento, ¿no? En la cual yo voy a poder analizar la respuesta máxima. Ahora, ¿qué pasaría si yo esa estructura la hago más alta? Tendría un periodo diferente, ¿no? Por ejemplo, un periodo de 1 segundo, el doble, pero con el mismo coeficiente de amortiguamiento. El resultado que me va a dar va a ser mucho mayor, ¿no? La amplitud va a crecer, la deformación va a ser casi el doble. Miren, 5.97. Estamos hablando del mismo sismo. Y para un periodo de 2 segundos, igual, ¿no? Va a seguir aumentando, 7.47, ¿no? No necesariamente en el mismo lugar, puede variar, ya que son temas oscilatorios. Entonces yo tendría que tener primero los periodos para saber cómo estos son afectados a un determinado sismo, lo cual no va a ocurrir en la realidad, pues, ¿no? Porque yo necesito tener un parámetro que sirva para todo, ¿no? Para todos los periodos diferentes. Entonces es lo que se trata de buscar, ¿no? Justamente ese espectro de respuesta se va a buscar incluir a todo el tipo de edificaciones de diferentes tipos de periodos, pero siempre de un mismo factor de amortiguamiento. ¿Cuánto es el factor de amortiguamiento, se acuerda? 5%, ¿no? 5%. Bueno, acá trabajan con 2 porque es un tema práctico, pues, ¿no? Eso hay que tener claro. Entonces yo, por ejemplo, tengo mi gráfica de periodos y tengo acá mis deformaciones máximas. Entonces yo voy a agarrar esta gráfica de acá y voy a decir, este tiene un periodo de 0.5. Entonces me voy a ir acá y voy a encontrar esta gráfica, ¿no? Voy a analizar para periodo de 1 segundo, 5.97, voy a obtener esta gráfica. Para un periodo de 2 segundos, 7.47 y así, ¿no? Tendría que analizar punto por punto, ¿no? Se recomienda que sea cada 0.2 segundos el análisis, ¿no? O 0.02 si no me equivoco. Pero bueno, se tiene que resolver todo ello y con eso vamos a tener un espectro de respuesta. Pero este espectro de respuesta que estamos obteniendo, ¿ok? Va a depender solamente de este tipo de sismo. O sea, para este sismo, para diferentes periodos, obtengo este espectro de respuesta. O sea, si yo tuviese más sismos o mayor información, ¿no?, que pudiera aplicar a ello, tendría tal vez otro espectro de respuesta, por ejemplo, así. Vamos a ponerlo acá. Así. Y otro sismo después que me aparezca, ¿no? Otro sismo diferente, podría obtenerlo así tal vez, ¿no? Estos serían mis espectros de respuesta en base a un sismo específico, ¿ok? Entonces lo que se va a hacer después, ya cuando veamos en el ETAPS, vamos a buscar un espectro de diseño que contenga todos estos espectros de respuesta, ¿no? Y ahí nos vamos a dar con unas gráficas muy similares o muy conocidas que son algo así, ¿no? Vamos a adelantar un poquito el curso, algo así, ¿no? Que significa que está agarrando a todos los espectros que van a aparecer por acá, ¿no? Para todos los tipos de periodo, diferentes sismos. ¿Ok? Ahora, acá estamos hablando del desplazamiento. Este es el desplazamiento. Cuando hemos hablado con las fórmulas de las ecuaciones de vibración forzada y amortiguada, bueno, este espectro de respuesta también va a llegar a convertirse en una función en base al periodo, ¿no? O al tiempo. Entonces, si es una función, nosotros podemos integrar, ¿no? ¿Se acuerdan en sus clases de matemáticas?
una gráfica de desplazamientos, podríamos integrarlas aquí, ¿no? Si integramos el desplazamiento, ¿qué vamos a obtener? La velocidad, ¿no? Entonces, desde acá mismo nosotros podemos obtener esta misma gráfica. Y si integramos la velocidad, vamos a tener las gráficas de aceleración. Ahora, a esto se les llama ya no velocidad ni aceleración, porque en realidad esa velocidad y aceleración son de acá, ¿no? Del sismo. A nosotros acá le vamos a llamar la pseudo velocidad. ¿Ok? Pseudo velocidad. Y esta parte de acá, la pseudo aceleración. Tengan en cuenta esta palabrita porque es lo que nosotros como espectro vamos a tener que plantear a nuestro programa para que pueda analizar cómo se comporta nuestra edificación en base a estos espectros de diseño. Acá tenemos la formulita, ¿no? La formulita de velocidad 2pi sobre el periodo por el desplazamiento. Y este desplazamiento es una gráfica, ¿no? Es por eso que se puede integrar. Y la pseudo aceleración, 2pi sobre el periodo elevado al cuadrado. Nada más. Se integra y obtenemos estas gráficas. Como les decía, ¿no? En general se pueden construir espectros de diferentes respuestas, pero normalmente nos limitamos al cálculo de espectros de respuesta en base a los desplazamientos, velocidades y aceleraciones. ¿Ok? Normalmente se acostumbra a dibujar el espectro de respuesta de aceleración normalizado por la aceleración máxima del terreno. ¿Ok? O sea, esto va a pasar a ser esto de acá, ¿no? Que es la misma gráfica, ¿no? Es la misma gráfica. Como les digo, nosotros la norma siempre vamos a manejar un amortiguamiento del 5%. Este es el espectro de respuesta de aceleración absoluta. Y este es el espectro normalizado de respuesta de aceleración absoluta. Se va a multiplicar la aceleración espectral por la aceleración del terreno. Y estos datos son los que van a variar. Entonces, la forma espectral representativa de un grupo de registros de movimientos sísmicos se obtiene a partir de los espectros de respuesta normalizados respecto a la aceleración máxima del terreno, ¿no? Lo que hemos visto. Los espectros de respuesta normalizados se pueden agrupar según 4 categorías de suelos de sitio. Bueno, este es del año 1982, ¿okay? Solamente para tenerlo en cuenta, ¿no? Se podían graficar en base a si el suelo era tipo roca, si era un tipo rígido, granular, o si era depósitos de suelos blandos, ¿no? Vamos a ver más adelante que ahora esto, aplicado a nuestras normas peruanas, se maneja de otra manera. Pero es la misma teoría, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, diferentes tipos de suelos, y para ello nosotros vamos a tener que utilizar justamente un espectro de diseño, que va a ser la que va a tratar de agarrar todas las que se puedan, ¿no? Bueno, esta es una gráfica de 1982. Por ejemplo, acá, hablando del tema nacional, cuando ocurrió el sismo de Pisco, teníamos 4 estaciones acelerográficas, ¿no? Teníamos en La Molina, en San Isidro, en el Rímac y en La Punta, en el Callao. Y ya teníamos mapeado el tipo de suelos, ¿no? Más que todo Lima metropolitana, ¿no? Grava aluvial, arenas, arcillas, suelos pantanosos, ¿no? Eso ya se tenía mapeado, se había hecho un estudio con el SISMI. Y en esa fecha que ocurrió el sismo en Pisco, ¿no? Un sismo severo que ocasionó muchos daños a la ciudad, se tuvieron los 4 espectros de respuesta. Por ejemplo, acá en el Callao tuvimos un periodo de 0,51 con una aceleración máxima de 335 centímetros sobre segundo al cuadrado. En el Rímac fue un poco menor, 2,52, se sintió un poco menos, 0,26 del periodo. En La Molina también, ¿no? En La Molina, zona María, ¿no? Es zona buen suelo en realidad. No todas las molinas es suelo malo. Y en San Isidro mucho menor, pues, ¿no? Porque también suelo rocoso. ¿Dónde se sintió más? En el Callao, ¿no? A pesar de que el sismo vino desde Pisco. Entonces con ello se pudieron generar los espectros de respuesta. Se superpusieron todos los resultados que se obtuvieron de las estaciones, ¿no? Tanto en componente oeste y norte-sur. Y esto es lo que nos va a servir más adelante para nosotros diseñar. Por ejemplo, en el diseño tiempo-historia, ¿no? Trabajamos con estos espectros de respuesta, sismos reales. En lo que nosotros vamos a hacer son unos parámetros de pseudo-aceleración que están normados, o sea, la norma sí nos permite, con la cual nosotros podemos trabajar. Y esa gráfica normalmente va a incluir a todas ellas, algo así, ¿no? Así va a estar. Entonces se supone que nuestro diseño prácticamente
va a estar conteniendo a todos estos sismos. Y mientras más información tengamos, más sismos ocurran y podamos captar todos esos datos, mucho mejor va a ser las normas, ¿no? La van a poder mejorar, actualizar o ver en qué estamos fallando, ¿no? Por ejemplo, las normas europeas o americanas, la gráfica no es recta como acá en Perú, ¿no? Normalmente nacen desde un punto y ahí recién arrancan. Pero bueno, nosotros vamos a diseñar con nuestras normas peruanas. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo se comportan estos movimientos a través del terreno, ¿no? Cómo va a afectar el terreno y cómo nuestra edificación va a tener una respuesta en base a su periodo, ¿no? Y su rigidez. Hay que entender también el comportamiento de la estructura, desde sus elementos. Sabemos que una estructura de concreto armado va a tener en sus principales elementos el acero y el concreto, ¿no? Y el acero principalmente, bueno, cuando se le hace ensayos de tracción, va a pasar por un diagrama similar a esto, ¿no? En una zona donde va a ser totalmente elástica, hasta tener un esfuerzo máximo, un esfuerzo de fluencia, y después va a entrar a una zona plástica. Después va a entrar a una zona de deformación, ¿no? Una zona de deformación con poco esfuerzo, hasta llegar a su rotura, ¿no? Entonces, tenemos una zona dúctil, ¿no? Una zona dúctil donde va a permitir trabajar y después ya se va a convertir en la parte frágil, ¿no? Ya cuando falle. En el concreto no tanto, mejor trabajar con presión, ¿no? Igualmente va a tener un esfuerzo máximo y después va a entrar a una zona plástica y va a fallar, ¿no? Esto es con respecto a los materiales. Ahora, las estructuras tenemos, por ejemplo, acá ensayos de vigas de concreto armado con acero, ¿no? Y vamos a tener esas gráficas también, ¿no? Unas gráficas parecidas, ¿no? Donde vamos a ver también una zona de ductilidad, ¿no? Y después va a tener un estado plástico y después de rotura. Ahora, acá tengan en cuenta ciertas cosas. Uno dice, si le ponemos más acero no pasa nada. No, mire, una viga normalmente pasa que va a entrar a zonas de tracción en ciertas partes y también de compresión, ¿no? Cuando han llevado su curso de concreto armado, ¿no? También vamos a ver más adelante que una viga va a tener zonas, ¿no? De tracción y de compresión, como les repito. Y entonces, en las zonas de tracción, ¿no? Donde va a trabajar más el acero, ¿no? Y la zona de compresión donde va a trabajar más el concreto, estas se tienen que equilibrar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo podría ponerle más acero, ¿no? En la zona de tracción, y esta va a seguir trabajando, va a seguir tensionando, y la zona de compresión no va a poder llegar, y podría ocasionar una falla frágil, ¿no? Entonces, por eso que cuando analicemos más adelante vamos a tener áreas de cuantía mínimas y máximas, ¿ok? A veces no ponerle más acero de lo normal sea algo bueno, ¿no? Podría ser todavía peor todavía, ¿no? Bueno, esos acá son ensayos estáticos, ¿no? En campo. Pero también ahora los laboratorios también hacen ensayos dinámicos, ¿no? Colocan a una columna o una viga un esfuerzo dinámico cíclico y van a ver cómo está dependiendo del esfuerzo se va deformando, ¿no? Ya que el esfuerzo es cíclico, ¿no? Lo aumentas a 100 y va bajando, sube, baja, la deformación también y le va generando otro tipo de diagrama, casi parecido, ¿no? Donde igual va a entrar a una zona elástica y después va a cambiar a una zona plástica, ¿ok? Entonces, esto también lo vimos en la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos de la ductilidad de los edificios, ¿ya? Simplemente es para complementar. Entonces, una edificación va a entrar, como siempre, a nivel matemático vamos a utilizar esta gráfica de acá, ¿no? Esta parte de acá. Zona elástica y después la zona elastoplástica, ¿no? Hasta llegar a su curvatura. Dependiendo del esfuerzo que se le someta o el sismo que se coloque, le va a generar una deformación, ¿correcto? Entonces, bueno, en la vida real no tenemos edificios de un grado de libertad, ¿no? Más que ese tanque que hemos visto. Normalmente vamos a tener sistemas de varios grados de libertad, ¿ok? Entonces, cuando una estructura, por ejemplo, no está sometida a excitación, o sea, simplemente está ahí porque existe tal cual, ¿no? Porque se construyó y está parada, ¿no? Esta va a estar gobernada por las condiciones iniciales, ¿no? Esas condiciones iniciales eran la de vibración libre, ¿ok? O sea, el hecho de estar ahí, esa edificación de manera libre puede vibrar, ¿ok? Entonces, vamos a tener unas fórmulas
similares, ¿no? Vamos a tener la masa por la aceleración más la rigidez por el desplazamiento igual a 0, ¿correcto? Esta masa va a ser ya no una masa de un elemento, sino de varios, por lo cual vamos a tener una matriz de masa y una matriz también de rigidez. Estas rigideces se van a complementar niveles con niveles. Ahora, no obstante, ¿no? El análisis de la estructura en movimiento libre proporciona las propiedades dinámicas más importantes de la estructura, que son la frecuencia natural, ¿no? Bueno, en este caso los periodos, y los correspondientes modos de vibrar. Esto es lo que yo quiero que entiendan, los modos de vibrar. Esto es lo que vamos a poder analizar más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las frecuencias y los modos de vibrar? Veamos acá un ejemplo típico. Tenemos acá un pórtico de 2 niveles, con diferentes masas, con diferentes rigideces. Le vamos a aplicar una condición inicial, ¿no? Vamos a moverla un poquito de su posición y simplemente la vamos a soltar sin ninguna velocidad. Eso nos va a dar un periodo, ¿no? Como vemos en la parte de arriba y en la parte de acá, ¿no? Un movimiento oscilatorio, ¿no? En la base, vamos a generar esto de acá, un movimiento oscilatorio, lo cual me va a permitir a mí darme cuenta que, por ejemplo, este desplazamiento en cada pórtico es diferente, ¿no? Vamos a ver esto, por ejemplo, el desplazamiento en uno va a ir variando de estas medidas, y el desplazamiento en 2 también. Acá podemos ver la gráfica, por ejemplo, o la historia del desplazamiento con el tiempo, ¿no? Vamos a ver que son totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, miren, acá estamos hablando de una vibración libre no amortiguada, o sea, la vibración más simple que podemos tener. Ya tenemos acá 2 modos de vibrar, ¿no? Imagínense si tuviésemos más, ¿no? Que tuviésemos, por ejemplo, dice, es posible excitar el pórtico acortante de 2 plantas con 2 condiciones iniciales diferentes, ¿no? Porque esa condición inicial es la que le hemos puesto, pero si le ponemos otra condición, la estructura puede responder con movimientos armónicos puros o modos naturales de vibración. Eso se le llama, modos naturales son movimientos armónicos puros, manteniendo la forma inicial de la configuración deformada, ¿no? Acá podemos ver las gráficas, por ejemplo, modo 1, ¿no? Se le considera un modo en dirección 1 y 2, ¿no? Y el otro menos 1, 1, ¿ok? Y miren, vamos a tener diferentes formas de vibrar, ¿ok? Diferentes modos de vibrar. Entonces nosotros a partir de acá es lo que nosotros tenemos que analizar y poder resolver en adelante. Ahora, ¿cómo se puede resolver esto de acá? Bueno, vamos a ver. Los modos de vibrar o los nodos de un modo de vibración natural a los puntos que permanecen móviles durante la vibración del modo, ¿no? Esos son las frecuencias o modos de vibración. Puesto que cada modo de vibración es armónico puro, vibra con una frecuencia natural que cumple esta relación, ¿no? El periodo 1 es igual a 2 veces por pi sobre la frecuencia natural 1 y 2 igual, ¿no? Y siempre el primero va a ser mayor que los posteriores, ¿no? O sea, sí, el primer modo de vibrar siempre va a ser el más alto, ¿ok? La vibración libre de una estructura en uno de sus modos naturales de vibración se puede expresar como, y ahí tienen la fórmula, ¿no? Siendo independientemente del tiempo del modo de vibración y la función temporal Q, ¿no? Un armónico puro cuyas constantes A y B son funciones de las condiciones iniciales. Si se sustituye esta fórmula, ¿no? Se obtiene la siguiente, ¿no? K por modos de vibrar igual a la frecuencia al cuadrado por la masa por los modos. Entonces vamos a tener acá unas ecuaciones para resolver y bueno, aplicando unas matemáticas, ¿no? Bien avanzadas, que no la vamos a estudiar nosotros, pero por ejemplo les puedo contar un poco, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo. Si tenemos varios modos de vibrar en pórticos, por ejemplo, ¿no? El comportamiento puede ser diferente. Se pueden parecer al comportamiento de un sismo, pero no necesariamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la estructura de n grados de libertad dinámicos y acá tenemos la matriz modal, ¿no? La matriz modal, y también tenemos la matriz espectral, ¿no? Que es ya en base a su frecuencia.
Entonces acá tenemos una fórmula o una ecuación que se puede denominar como el problema de autovalores, ¿no? O eigenvalores. Acuérdense, eigenvalores. Eso lo vamos a ver en el ETAPS. Y bueno, métodos para obtención numérica de los modos hay varios. ¿Ok? Como te digo, son métodos numéricos, algunos son de aproximación, otros más exactos que otros, pero por ahí se parecen. ¿Ok? Tenemos el de problema de autovalores o eigenvectores. Tenemos el de coeficiente de Rayleigh. Tenemos el modo de iteración inversa del autovector. El método de vectores Ritz. ¿Okay? No vamos a tocar esto mucho porque ya el ETAPS se encarga de resolver todo ello, ¿no? En un curso más especializado tal vez ustedes tengan que estudiarlo, en una maestría tal vez, pero a nivel de pregrado y a nivel de manejo del software, simplemente como teoría, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, más adelante cuando veamos las combinaciones de modales y espectrales, vamos a utilizar, según la norma, podemos usar la superposición modal o la combinación modal. Esto lo voy a explicar más adelante cuando ya hagamos el cálculo. ¿Listo? Vamos a pasar a empezar con el ETAPS y poder revisar, más que todo, como le digo, y tener clara el tema del análisis modal y del comportamiento en base a sus periodos. ¿Ok?